Bueno, buenas noches a todos, a todas. Esto de escritoras es un poco extraño porque más que escritoras de este libro, nosotras nos sentimos un poco escribas, ¿no? Este es el libro de las madres, no solo porque trata de las memorias, de los relatos de las madres, sino también porque le pertenece a las madres. Es un libro por encargo. Nosotras solo hicimos la tarea de concretarlo. Ante el pedido era difícil. Había que hacer un libro que fuera legible por niños, por adolescentes, por jóvenes de hoy y de mañana, por adultos, por gente que compartió militancia con las madres. Y bueno, ante tanto posible destinatario, lo que se nos ocurrió a nosotras fue, por un lado, un texto que es fragmentario. Ustedes van a ver que el índice tiene muchos subtítulos, y eso propone una lectura o bien cronológica, uno puede empezar de la página 1 hasta el final, o bien tomar alguna anécdota, un punto específico y leer solamente esa parte. Segunda, otra particularidad del libro es que el libro, lo que ustedes se van a encontrar es la palabra de las madres, el relato de las madres. Nosotras nos parecía importante que estuviera la voz de ellas ahí, antes que la nuestra, o una reconstrucción nuestra. Y ahí cuando empezamos a organizar ese relato, nos dimos cuenta de la necesidad de acompañar ese relato de un contexto, de contextos históricos para aquellas personas que no vivieron los hechos de los que hablaban las madres y para las generaciones futuras. Entonces el libro cuenta con esos dos relatos. Bueno, en realidad nosotros teníamos muchas ideas, que son las ideas que Emil se planteaba recién, y el tema era materializarlas en un libro, digamos. Desde la imaginación y la diagramación para nosotras era muy fácil, pero después llevar esto al papel resultaba un poco difícil de poder efectivamente conjugar estas dos narraciones, la de los relatos, que era la narración principal, y estos contextos que acompañaban a esos relatos. Ahí es fundamental la labor del grupo de diseñadoras, tengo un machetito, Claudia, Mariana, Carla y Daniela. Ellas cuatro hicieron posible... ¿Y Daniela? Sí. Daniel, perdón. Ellos cuatro hicieron posible efectivamente que podamos tener en este libro estas dos narraciones conjuntas. Aquellos que hayan ya comprado el libro van a ver que en las páginas impares, con una tipografía más grande, tenemos los relatos de las madres, y en las páginas pares, en esta impar, tenemos la voz de las madres, y en las impares van los contextos en otro tipo de tipografía, acompañando, justamente como Emil se comentaba, son contextos que permiten dar cuenta de esos relatos y esas historias particulares que están contando las madres en ese apartado en particular. A su vez, el libro viene acompañado de un DVD que Carla hizo posible. Ese DVD cuenta con fuentes escritas, documentos, cerca de 60 documentos que estaban en el archivo de las madres, y que nosotras, el archivo de las madres tiene mucho más de 60 documentos, pero bueno, para el DVD seleccionamos 60 documentos que pertenecen a la época de la dictadura, también de la democracia, e incluso hay algunos que son del 2011, digamos, tratamos de hacer una selección lo más representativa posible. La idea de que estos documentos escritos están en el DVD obviamente está relacionada con la posibilidad de que este libro llegue a las escuelas y que darles a los docentes una herramienta para que ellos puedan trabajar en el aula determinadas temáticas. También en el DVD tenemos fotos. Las fotografías son cerca de 80. Muchas de ellas están en el libro, como ustedes vieron, aquellos que tengan el libro, y si algunos alcanzan a ver en índice. Todas las páginas del libro tienen una gran cantidad de fotografías, ¿sí? Estas fotografías nosotras las obtuvimos en su gran mayoría de la Casa de las Madres, otras de internet. Algunas pertenecen a profesionales de la región que en algunos casos regalaron estas fotos a las madres y por eso estaban en el archivo, en otros estaban en internet y por lo tanto las podíamos utilizar.
lamentablemente no pudimos dar cuenta de la procedencia de cada una de estas fotos, ¿sí? Establecer a qué fotógrafo en particular pertenecían, pero han sido realmente súper útiles para el diagramado de este libro y la función que nosotros pretendemos que este libro tenga en las escuelas. El público en general, pero en las escuelas en particular. El otro elemento que compone el DVD, que sería el tercer elemento, son fragmentos de las entrevistas que les realizamos a las madres. Y la idea de incluir los fragmentos en el DVD tenía que ver con que ustedes tuvieran la posibilidad de experimentar, aunque sea un poquito, de lo que nosotras experimentamos en esas charlas con las madres. Si bien cuando ustedes lean los relatos van a ver que pueden entrar al libro en distintos momentos, como Emil se decía, y al leer el relato de las madres da la sensación de que uno estuviera conversando con ellas y esa conversación se reactualizada cada vez que uno empieza a leer. El fragmento permite ver la expresividad de las madres, sus sonrisas, sus peleas, cuando a veces no se acuerdan exactamente bien cómo era algo y entonces una dice una cosa y la otra dice la otra, pero claramente son experiencias muy vívidas y la riqueza de los fragmentos están ahí. Ojalá pudiéramos poner las cerca de 16 horas que tenemos con las madres, pero es obviamente imposible. Entonces la selección de los fragmentos permite esto. Está ahí para, obviamente, también trabajar en el aula con estos fragmentos y no solo con los relatos y con las fuentes y con las fotos. Y a ver si me estoy olvidando de algo. Y lo último que también tiene el DVD son actividades, ¿sí? Sugerencias didácticas. Nuestra idea no era dar consignas específicas sobre cómo trabajar cada una de las fuentes. Imaginen que tenemos cerca de 60 fuentes, era empezar a pensar una cantidad de consignas inabarcable, sobre todo si pensamos en los distintos niveles del sistema educativo y cómo iban a ser utilizadas y demás. Entonces, lo que hicimos fue tirar una serie de sugerencias de distintos temas posibles, ¿sí? Como nosotros utilizamos la estrategia de historias de vida para hacerle las entrevistas a las madres. Van a ver que el relato de las madres comienza antes de que estas madres se conviertan en madres de Plaza de Mayo. Entonces, del libro y de esos relatos pueden surgir actividades que fundamentalmente trabajan la dictadura y las organizaciones de derechos humanos, pero también actividades que pueden servir para trabajar la sociedad neuquina en los 60 y los 70, el rol de la mujer, la inmigración y el aporte de la inmigración a esta ciudad, como yo decía, la dictadura, las organizaciones de derechos humanos, pero también la militancia, la participación política, antes, ahora, la historia de la asociación, de las madres como asociación, los cambios que han tenido desde su nacimiento 75 años hasta la actualidad, los debates actuales que llevan adelante las madres al interior de esta asociación. Todos estos elementos, el libro y el DVD traen recursos como para que distintas dimensiones de estos problemas puedan ser trabajados en el aula, y esa es nuestra idea y nuestro anhelo. Para todas las personas, ¿sí?, que colaboraron en este libro, que pusieron parte de su tiempo para dar su testimonio personal, para grabar y desgrabar las entrevistas, para buscar fotos, documentos. También todas las personas que empezaron de un primer momento, ya hace casi más de 3 años, y todas las personas que también se fueron acoplando a medida que el proyecto fue avanzando y fue tomando cuerpo. Y también a los directivos del 78, ¿sí?, y a los egresados del 2009, donde aparece en el DVD parte de las entrevistas en la última parte del libro. Y sobre todo a las madres, gracias por su tiempo, por su paciencia, cariño, y también por depositarnos toda la confianza en bucear en sus testimonios personales, en sus
fotos, archivos, documentos y recuerdos personales también. Para terminar, el mayor deseo de nosotras tres es que el libro pueda leerse a través de los años y sobre todo que permita reforzar y mantener viva la memoria histórica, deuda que tenemos todavía como pueblo. Muchas gracias.